Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi querido Huicho, bienvenido nuevamente a Bad Boys, episodio especial. A mí me gusta cuando tenemos episodios especiales. ¿Vos? Episodio especial, Carlos. Gracias por nuevamente estar aquí con nosotros, los que nos oyen. La verdad es que gracias a Dios hemos ido evolucionando. Este es el capítulo número 86 episodios. Es decir, que por 86 semanas hemos grabado. Y solo hasta aquí Dios nos ha ayudado a ustedes. Así que, la gente nos ha aguantado. Y la gente nos ha aguantado. Así que... y hoy con invitados, Carlos, por favor, presentar a nuestros invitados. Gracias. Están con nosotros hoy Arturo Allen y Gianfranco Apóstolo desde México y Estados Unidos. Ustedes son del mundo, muchachos, porque uno viene de Argentina, México, Guatemala, República Dominicana, por todos lados. Pero nos acompaña Arturo Allen, que para los que estamos en el mundo cristiano, hemos escuchado tu nombre, sabemos que tenés una trayectoria que incluso te acaban de reconocer hace unas semanas, ¿no? Tuviste un reconocimiento. Sí. Has distribuido música cristiana por muchos años, estás involucrado con la distribución de películas cristianas en Latinoamérica a través de Canción Films. Has sido una persona que ha promovido mucho el arte y la cultura dentro del mundo cristiano. Y Gianfranco, que es actor y es el estelar de la película con la que vamos a platicar el día de hoy, Nosotros los de la Fe. Bienvenidos a los dos. Qué gusto tenerlos acá con nosotros. Gracias. No, el gusto nuestro. Cómo nos han recibido hoy. Mira, hasta regalos me llevo. Miren esta. Para los que nos miran, tienen su playera de Bad Boys. Igualita nos queda a nosotros, Bauch. Sí. Yo no quise humillar a Giancarlo. Exacto. No se la quiso poner. Gracias, en serio. Pero de verdad es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes. Genial. Y cuéntenos para empezar un poco, Luis y yo ya tuvimos el gusto de ver la película Nosotros de la Fe, pero cuéntenos en palabras de ustedes un poco la historia de esta película, de qué trata y cómo hemos llegado hasta ahora que la estamos estrenando en Guatemala. Claro. Bueno, la película en realidad surge durante la época de pandemia. Junto con Julio Román nos reunimos para escribir la película. Queríamos hacer algo diferente. Era algo que desde el principio teníamos muy claro, que queríamos que fuera algo muy distinto. No queríamos caer en hacer algo que ya hubiéramos visto 1000 veces solamente con personajes cristianos o algo así. Y durante todos estos años, Canción Films está cumpliendo 15 años y durante todo este tiempo siempre nos han pedido mucho de por qué no hacer una comedia. Entonces, bueno, como ustedes saben, hacer comedia no es fácil. O sea, si hay algo difícil es que la gente se ría. Y bueno, originalmente dijimos, vamos a hacer una película, una comedia romántica. Entonces, por ahí fue un poco por donde empezamos. Pero queríamos también lo mismo, romper la típica manera, ¿no? No queríamos caer en lo mismo de que, bueno, sí, se ven el primer beso, se enojan y bueno, al final uno se va en el avión y el otro va corriendo detrás, ¿no? O sea, lo típico que hemos visto 1000 veces y solamente con personajes cristianos, ¿no? Entonces, empezamos a hacer todo un brainstorming de, bueno, de qué queremos hacer, ¿no? En la estructura básica de una comedia son básicamente dos personas que quieren estar juntas, pero hay algo que no les permite estar juntas, ¿no? Y eso son básicamente todas las películas románticas. Y a lo largo de la película vemos si van a lograr sobreponer la oposición y van a terminar juntas o no, y va a ser un feliz triste o no. Eso es en esencia, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a ver, bueno, primero dijimos, el amor para nosotros como cristianos es mucho más que esa etapa romántica de cuando dos personas se conocen. El amor de Dios y el conocimiento que tenemos es muchísimo mayor que eso. Entonces, ¿cómo podemos traer ese amor de Dios a una comedia romántica? Ese fue uno de los retos. Y el segundo es que dijimos, bueno, ¿por qué en lugar de tener a dos personas que quieren estar juntas, por qué no buscamos la manera de hacer dos personas que no quieran estar juntas? Y entonces crear una comedia romántica partiendo de ahí, ¿no? Y ese fue un poquito el origen, ¿no? De decir, bueno, que íbamos a empezar a verlo. Por otro lado, queríamos también que fuera algo muy honesto. No queríamos hacer algo que pretendiera mostrar lo que siempre vemos normalmente en las películas cristianas, ¿no? El cristiano que tiene todas las respuestas, el cristiano que siempre se las sabe de todas. O sea, queríamos un poco romper con eso y mostrar algo más honesto, ¿no?
Sentimos que la gente no quiere ver en las películas a cristianos perfectos porque ya saben que no existen, sino más bien gente humana que comete errores, que se equivoca, que está buscando, que a veces busca bien, a veces busca mal. En fin, entonces como que fueron todas esas ideas las que nos llevaron a comenzar a escribir nosotros los de la fe. Claro. Y ahí es donde hacemos clic con Bad Boys, porque justamente todo nuestro concepto es la gente rota, ¿verdad? La gente que pecamos, que vivimos pecando, que vivimos arrepintiéndonos, que vivimos delante de un Dios que nos hace ver nuestras fallas y que es un Dios también perdonador que nos da una oportunidad. Entonces ahí es donde hacemos clic con lo que ustedes están trasladando a través del mensaje de la película. Y es que la película en sí es un medio para alcanzar un fin. Ustedes transmiten un mensaje. Y por eso una pregunta que hicimos antes es, muchachos, ¿ustedes son cristianos? ¿Por qué? ¿Porque no se nota? ¿O qué? No, porque te voy a decir, alguien que ve la película y al ver ciertas cosas ahí, que vamos a hablar de eso, podría decir, bueno, ¿y los que hacen esto son cristianos? Pero mejor respondan ustedes, o sea, ¿cuáles que creen, que piensan? O sea, creo que eso es base para lo que vamos a hablar. A ver, Giancarlo. Empecemos por vos. Gianfranco. Bueno, si quieres te llamo Josué. ¿Cómo que Wafer, decime? Yo creo que lo interesante de la película, más allá de desarrollarse en un entorno de comedia, el género es comedia, tiene varios mensajes, escenas, situaciones que cambia bastante el género de la película. Bien. Si bien todo el tiempo nos estamos riendo desde que empieza hasta que termina, hay carcajadas, también nos invita a la reflexión sobre las historias de los personajes, cómo piensan y sienten de formas diversas, aún también siendo cristianos. Cómo interpretan ciertos versículos de la Biblia, cómo interpretan lo que es la voluntad de Dios para sus vidas, a diferencia de cómo lo ven otros, y aún así nos invita a poder respetarlos, ¿no? La persona que ve esta película va a encontrarse todo el tiempo con situaciones que lo van a llevar a pensar y algunas a reflexionar y otras a ponerse incómodos. Porque justamente es parte de la intención de la película. Porque hay muchas cosas que por lo general pensamos, sabemos, pero lo guardamos, no lo compartimos, no lo hablamos. Como personas no queremos tomar el riesgo de hablar ciertos temas. Porque sabemos que si tocamos esos temas puede haber conflicto, puede haber roce, puede haber problemas. Entonces esperamos, que lo toque otro, que alguien más lo hable. Y ahí cuando alguien más lo habla, ahí nos metemos y ahí opinamos, pero nadie se anima a dar el primer paso en hablar temas que son de lo más normal. Claro. Por eso las familias se van a sentir muy identificadas, sobre todo los jóvenes, con esta película, porque toca temas que todos vivimos. El común denominador de las familias se van a sentir identificadas porque encuentran similitudes con la vida diaria de ellos también. Por eso es que siento esto que dice Arturo y hacerlo desde un lado honesto y real, que sea real. Entonces, me gusta cuando empieza la película, hay estas situaciones que estamos hablando que ponen incómodos a muchas personas y es parte del proceso en la película porque gracias a esa incomodidad los lleva a la reflexión posteriormente y al mensaje central de la película, que es cómo nos ama Dios. Entonces, yo tengo que amar a mi prójimo como Dios me ama, ¿no? Y no querer transformar a las personas, porque ese no es trabajo nuestro, ese es el trabajo de Dios. Entonces, sí, seguramente van a pensar, ¿son cristianos los que hicieron esta película? Pero hasta que terminan de ver la película, se dan cuenta la intención y el por qué se plantean todas estas cosas. Y una palabra que utilizaron ya un par de veces es la incomodidad. Yo creo que
el valor de la película, y creo que te lo decía a ti, Arturo, la última vez que nos vimos, es que te genera suficiente incomodidad como para afrontar o confrontar estos temas. Y honestamente es vernos al espejo. Yo creo que para cuando salga este episodio ya mucha gente la habrá visto, esperamos. Entonces, si por ahí sale un spoiler, nos disculpan. Pero hay temas, yo la vez pasada trataba de hacer una lista, se habla del noviazgo, se habla del adulterio, se menciona el homosexualismo en algún momento, se menciona el legalismo, se menciona cómo en las iglesias se da el traslado del pastorado de un hijo, de un papá a un hijo. Hay muchas cosas que pasan dentro de la iglesia evangélica. Y de denominaciones diferentes, diversas. Exactamente. ¿No? Y nada de esto se lo inventaron ustedes. Ya existe, ya sucede. Y el valor de la película para mí al salir es generar estas conversaciones. ¿Siempre fue esa la intención, meter estos temas como para que al final la gente reflexionara y empezara estas conversaciones? Honestamente, no. Honestamente, empezó siendo la idea de crear una historia romántica, una comedia, y conforme fuimos dándole forma y queriendo mostrar algo muy honesto, fue que surgieron muchas de las cosas, ¿no? Algo importante, en cierta manera, que yo quise hacer es no arrancar con el mensaje y que el mensaje fuera el que dictara toda la historia. Porque normalmente se acaba sintiendo que eres tú el que estás tratando de meter un mensaje y lo estás forzando en todo. Claro. Entonces, la manera en la que conforme la fuimos escribiendo íbamos escribiendo y dejábamos que los personajes corrieran libres. Y suena medio extraño, porque claro, tú lo estás escribiendo y todo, pero dejamos que fueran corriendo. Inclusive Julio, que es mucho más estructurado a la hora de escribir guiones, yo lo estaba volviendo loco porque teníamos una escaleta y yo me salía completamente. Me decía, oye, pero es que mira, ¿qué pasa si nos vamos por acá? Y bueno, ¿qué tal si tiene una hermana gemela? Pero muchas de esas cosas no estaban en nuestra escaleta original, sino que era conforme íbamos escribiéndolas y también como se iban dando situaciones de momento. Mira aquí. Y esto nos llevaba a profundizar y a llevar a una situación que yo había vivido, que yo sabía que alguien había pasado o alguien conocido. Y entonces, mira, y lo íbamos implementando, ¿no? Por eso es que también decimos que la historia no es una historia real, sino que es la historia de miles de historias reales, ¿no? Okay. Sí, el hecho de que sea una parodia de la vida real le da realismo. O sea, eso pareciera ser así como controversial, pero eso es lo que entiendo que la película busca. Igual que muchas cosas que vemos nosotros en películas románticas o películas comedia romántica, que no son situaciones totalmente reales, pero se parecen a algunas cosas. Y a través de eso es que uno logra todo esto. A mí me hizo reír la película. También me puso un nudo en la garganta por momentos. Por eso me gustó. O sea, produce emociones y traslada un mensaje. Pero ustedes dicen, hay una ruta para llegar a esto. Entonces, ahí se mencionaron algunos temas. Por ejemplo, el tema del legalismo, que es un tema muy controversial dentro de la iglesia. Es un tema de esos temas que mejor no se hablan. Y claro. Y sabes que me gustó esa parte, y no quiero sonar spoiler, pero donde en algún momento dado, no, es que legalista eran los de antes. Exacto, correcto. Sabes que eso me pareció muy chistoso porque nadie se ve a sí mismo como yo. Como legalista. Como legalista. Exacto, y tal vez lo está haciendo. Ese es el centro de eso. Nadie nos vemos a nosotros como legalistas. Exacto. Siempre vemos a alguien que tiene una manera diferente de hacer ciertas cosas o más estrictas. Esos son los legalistas. Pero yo no. Sí. Por ejemplo, alguien puede decir, en otras iglesias, pues sí les dicen que vayan vestidos de una forma, tal como ustedes lo ponen por ahí. En mi iglesia no. Entonces, mi iglesia es de otro estilo. Pero en tu iglesia, te digo, no puedes mencionar que fuiste a la playa, por ejemplo, no sé, porque claro, cosas tan sencillas, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de legalismo. Simplemente es diferente forma de ser legales, de ser legalistas. Y Jesús habló del tema. Yo recuerdo esa confrontación que tuvo con los fariseos donde le dijo, ustedes le imponen cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Exacto. Los confronta realmente y los lleva a esa reflexión en donde
de verdad, esto sin amor, esto sin que sea algo real, no son un conjunto de reglas humanas. Y hoy la iglesia tiene este problema. Y digo la iglesia en general. No estoy hablando de una iglesia en particular o de una denominación en particular, porque alguien podría sentirse atacado al ver la película y decir, aquí le están tirando a los... No, la iglesia. Por eso dije, aquí no estamos hablando de ninguno. La iglesia tiene esta particularidad. Pero si se sienten aludidos, ahí sí que... ¿Qué vamos a hacer? Pues sí. Pero el tema es que la iglesia misma tiene un conjunto de reglas humanas, producto de interpretaciones humanas. Correcto. Que hacen que las personas en algún momento no sientan que son parte de, porque es una irrealidad. Entonces tengo que vivir dos vidas. La vida que vivo en la iglesia y la vida que vivo en la vida. ¿Ves? Entonces, correcto, sí. Sí, es una doble cara. ¿Qué pensás? Exacto, sí. Y yo creo que sí, siempre tienen que haber mandamientos a los que se deben de respetar y cumplir. Pero muchas veces en las iglesias y sobre todo aquellos jóvenes que llegan a la iglesia buscando a Dios porque lo necesitan, porque llegan lastimados, llegan cansados, llegan sin esperanza. Y muchas veces todo ese tipo de reglas que de pronto son innecesarias, ¿no? Porque no habla del acercamiento a Dios, no habla del amor al prójimo, de lo que sea. Y entonces tienen que así como mencionas, ¿no? O sea, de una forma es como tengo que mostrarme a Dios estando en la iglesia y otra como me toca hacer en mi casa, criando a mis hijos, con las adversidades que se encuentran y los problemas, porque es un tema largo, creo. Y en tu experiencia, Gianfranco, tú nos contabas un poco antes de abrir los micrófonos tu testimonio, creciste en una familia cristiana en Argentina. ¿Tu experiencia personal se ha cruzado con las experiencias que cuentan en las películas? ¿Te pasó en algún momento eso en tu iglesia o con tu círculo? Fíjate que no como tal. Yo creo que, de hecho, lo que a mí me generaba no querer ir a la iglesia cuando era chavo, o sea, cuando estaba más chavito, era también por todo el entorno social que yo tenía, sociocultural, de con quién me juntaba, a qué escuela iba, quiénes eran mis compañeros, qué familia tenían sus, ¿no? Por un lado yo iba a la escuela privada, pero luego cuando volvía al barrio me iba a jugar fútbol, pues con todo como le dicen, el gueto, ¿no? O sea, la gente de barrio y todo. Y esto no significa que... A ver, ¿cómo puedo plantearlo para que se entienda lo que quiero ir? No significa que la gente de barrio, gente humilde, no pueda ir a la iglesia, no tiene nada que ver, pero sí desde un barrio donde se carece de una educación hacia los hijos, donde los hijos de pronto están sin un límite, pues no tienen horarios de llegada a la casa, pueden volver a cualquier hora y en la familia no se dan cuenta si llegó o no llegó porque son 8. Entonces, siento que eso fue lo que impidió que yo de alguna forma me quedara en la iglesia, porque en ese entorno yo cuando iba a la iglesia se burlaban de mí. Es como de que, te vas a levantar las manos y aplaudir y no sé qué. Y claro, en una edad, cuando eres jovencito, eres adolescente, el qué dirán tus amigos, porque tú estás formando tu personalidad, ¿no? No tenemos esa voluntad y esa fuerza de poder hacer valer nuestros pensamientos. Entonces, somos muy influenciables. Y entonces, si se burlan de ti, y además si se burló uno, se burló el otro, y el otro aunque ni sepa de qué se están burlando, pero es una cadena colectiva donde tú te sientes señalado y es bullying, ¿no? Yo siento que también muchos jóvenes reciben bullying por querer buscar a Dios, y peor cuando tu familia casi que te agarra de la oreja y te lleva a la iglesia, porque es una imposición. Yo siento que finalmente pude conocer a Dios y entregarme a Cristo cuando realmente
tuve la posibilidad de tener una relación que yo decidí empezar a tener. A ti no te pueden decir, tú vas a ser amigo de él y tú te vas a hablar, a ese no le vas a hablar. Primero, porque así no son las relaciones. Y segundo, porque seguramente cuando tienes esa edad, tú vas a ser rebelde y vas a decir, con ese no, entonces con ese sí. Entonces es muy importante también en la forma que no solo la iglesia, sino la crianza en la casa y como padres cristianos, entender cómo llevar a un chico a la iglesia para que comience a tener una relación con Dios. Por eso mejor homeschool, como los personajes de la película, para que no nos hagan bullying. Y yo soy padre de un adolescente y cuando veía la película, yo identificaba varias escenas y creo que te lo dije a ti, Arturo, o a Luis. Yo quisiera agarrar esta escena, pasársela a mi hijo y platicar específicamente de ese tema, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema del noviazgo. La película tiene una buena parte que dedica a ese tema de las relaciones, que es muy gracioso cuando te empiezan a presentar a todas las pretendientes y todo eso. Pero al final, como cristianos, pensamos que así tienen que ser los noviazgos, ¿no? Así casi que arreglados, ¿no? Exacto. Entonces, mi punto es que para los adolescentes hay un montón. Tu hijo ya está más grande, pero estoy seguro que hay temas que podemos tomar de ahí y utilizarlos como una enseñanza muy, muy honesta de cómo es el mundo en realidad. Sí, yo escuchando el tema del noviazgo y viéndolo en la película, la verdad es que me pareció muy gracioso ahí una escena donde el papelito andaba en el alfolí, ¿verdad? Que me pareció muy chistoso. Pero es una parodia interesante porque yo fui líder de jóvenes por muchos años y parte de los líos, ahí se hablaban de dos problemas únicamente. Problemas con la pareja, con novios, entre novios y problemas con los padres. Ese era mira, no importa cómo te lo contaran, siempre te iban a contar los mismos problemas, ¿verdad? Que rompieron con el novio, o que tuvieron un problema con el novio, problemas de relaciones. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia dice? Que el noviazgo es el preámbulo para el matrimonio. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Los jóvenes están teniendo noviazgo solo para matrimonio? No. Entonces aquí donde tenemos expectativas versus realidades. Entonces la iglesia mejor atiende el tema desde la perspectiva de lo ideal, que es que tengas novio hasta que encontres a esa persona con la que te vas a casar. Pero en la realidad eso no está pasando. En la realidad, los chavos, así les decimos nosotros acá, los muchachos, están teniendo novios, los patojos están teniendo novios, novias, a lo largo de su vida de joven hasta que encuentran a la persona, ¿verdad? Claro. No, eso ya lo van a oír, ¿verdad? De la historia del personaje esperándose hasta el matrimonio es poco usual. O sea, si es que existe, a mí hasta dudaría yo que existe eso. Es una situación muy ideal. No sé qué piensan ustedes. Claro. Y bueno, algo que queríamos hacer, era jugar un poco con con estos diferentes puntos de vista. Si te fijas, la película muestra diferentes puntos de vista de diferentes cosas. Y son diferentes puntos de vista que tienen cierto fundamento bíblico o que ciertas denominaciones o grupos han implementado como parte de sus reglas. Y el noviazgo es un punto de estos que tiene muchas interpretaciones y muchos puntos de vista dependiendo de la denominación o dependiendo de un grupo, etcétera. ¿No? Hay quienes dicen que el noviazgo no existe o que es nada más el preámbulo al matrimonio. En algunas otras culturas dicen que sí debe de existir. Y luego hay diferentes reglas en cuanto a, bueno, cuando son novios, qué pueden hacer y qué no deben de hacer y qué sí y qué no. Etcétera, ¿no? Y bueno, sabemos que el noviazgo no es bíblico porque en aquella época el noviazgo como tal no existía. Y sabíamos de que habían matrimonios arreglados, ¿no? Y también sabemos de hoy en día que hay culturas y denominaciones y que hasta la fecha siguen haciendo las cuestiones de matrimonios arreglados, ¿no? Culturas como la hindú, aún en algunos grupos acá muy conservadores judíos. Exacto. Entonces era un poco jugar con todo este tipo de perspectivas, ¿no? De decir, ok, bueno, Waffer es una persona que su meta es querer hacer la voluntad de Dios en base al entorno en el que él ha crecido, ¿no?
Y él está tratando de encontrar esa voluntad de Dios conforme a lo que sus padres le han enseñado. Y a sus 10 años, para él, todo se remonta a 2 preguntas básicas. Es con quién me voy a casar y qué voy a hacer de grande, ¿no? Y por la mala experiencia y por el sufrimiento que vive su mejor amigo, porque su mamá tiene una relación en la que le va muy mal, entonces él decide que no va a enamorarse de la persona que no es, al punto de que no sale con nadie, no tiene novias, no nada, porque siente que va a ser una infidelidad, porque ya Dios le mostró quién va a ser esa persona. Claro. Y eso te iba a decir que hay... esa es la creencia de muchos jóvenes de que Dios les va a mostrar quién es. Correcto. Y el tema de soñarlo, todo eso, pues es un tema que realmente en la realidad no pasa. Pues. O también, a lo mejor no Dios te lo va a mostrar, pero sí de que, porque aquí entramos también en otra área. Hay personas que creen que Dios tiene una persona para ti. Que hay una persona predestinada para ti, que va a ser la mujer, tu media naranja, tu alma gemela, la ayuda idónea, como le queramos llamar. Pero también hay personas que creen que sí es cierto, que hay alguien así. Y tienes que encontrar a esa persona. Y si te equivocas, ¿sí me entiendes? O sea, hay diferentes creencias que todos tenemos. Y eso, por eso esa es la familia de la fe, ¿no? Son todas estas diferentes creencias, pero que parten, porque todas las cosas parten de un punto central. Y es un corazón sincero, buscando a Dios y tratando de hacer su voluntad. ¿Me entiendes? O sea, la persona puede estar esperando a que llegue la mujer que Dios tiene para él porque está convencido de que esa es la verdad, eso es lo que Dios tiene para él y en obediencia a Dios lo está haciendo. O está el otro que no, que simplemente va a buscar a alguien y se va a enamorar y la va a encontrar. Claro. Pero parten de eso. Y creo que esa es la experiencia de nosotros los de la fe. Es gente honesta, con el corazón en donde debe de estar, pero hay diferentes caminos. Y en el inter de todo eso vemos, y creo que por aquí es un poco más el concepto del legalismo, y es cuando tú crees que es tu forma la correcta en base a tu experiencia y tu convicción. Por lo tanto, si esta es la forma correcta, la otra es la incorrecta. Y eso nos lleva a pensar, bueno, entonces yo estoy bien y el otro tiene que estar mal, porque si no hay un problema. Pero tiene que ver mucho este concepto con el que hemos crecido en la iglesia cristiana, de que tendemos a decir, yo leo la Biblia, esta es mi interpretación y esto es lo que es. Para mí, una cosa que marcó mucho mi vida fue cuando yo descubro que tenemos raíces judías. Y entonces, en mi búsqueda de decir, bueno, que yo soy creyente, soy cristiano, pero también soy judío, me llevó a explorar muchas cosas. Y una de las cosas que me encanta de la enseñanza judía es que cuando tú estás en una sinagoga y están enseñando, te dicen, bueno, este versículo, conforme a estos maestros o a estos rabinos, es esto. Pero conforme a este otro, es esto. Y conforme a este, es esto. Entonces ahí te muestran 3 interpretaciones diferentes a un mismo versículo. Y no te dicen cuál es. Te dicen simplemente, puede ser este, puede ser este. Tú decides cuál es. Entonces siento que esa es una enseñanza muy diferente a como estamos acostumbrados en la iglesia, que el pastor o el líder dice, bueno, lo que pasa es que aquí en la Biblia, conforme a esto y conforme a esto, es esto. Y por lo tanto tenemos que hacer esto. Y vamos a hacer un llamado ahora y todos nos vamos a comprometer a hacer esto. Entonces son 2 maneras de enseñanza muy distintas, y esta segunda nos lleva a decir que si esto es lo correcto, lo que no va conforme a eso es incorrecto, y nos lleva a cerrarnos más y hacernos mucho más intolerantes a personas que vean las cosas desde un punto de vista distinto. Entiendo. Sí, yo creo que en eso es donde mayor discusión puede haber. Un pastor a quien admiro, él tiene un principio que me gusta. Toda vez no estemos en una discusión de los principios fundamentales de la fe, ¿sí? O sea, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino al Padre, que hay una Trinidad, y de hecho todo esto está basado en las 5 solas, que son como las verdades ya analizadas. Tiene que haber una norma, porque si no cualquiera te puede decir, es que mi interpretación es buena. Entonces,
siempre y cuando no estemos en discusión con lo básico, en lo demás nos podemos poner de acuerdo. Y me gusta. De hecho, el hecho de que haya una de las olas es una sola escritura, porque si no, alguien podría decir, fíjate que en el libro tal dice tal cosa. Ok, y alguien te puede sacar otro libro y otro libro y otro libro. Entonces, ¿dónde es la verdad? Claro. Tiene que haber un referente de la verdad. Y la verdad la conocemos, es Cristo. Y Cristo a través de su palabra es que se ha manifestado a nosotros y le conocemos a través de su palabra. No a través de la historia únicamente. Le podemos conocer su carácter, su voluntad, que es uno de los temas que ustedes han estado mencionando. Correcto. A través de su palabra. Entonces, eso es justamente donde creo que podemos converger toda vez. Los principios básicos, fundamentales, no se tocan. De ahí en lo demás creo que podríamos conversar, ¿verdad? Con otro tipo de creencias. Totalmente. Ustedes mencionaron un tema interesante que es parte del mensaje, la voluntad de Dios, ¿verdad? Si algo creo que muchas personas peleamos todos los días es en contra de la voluntad de Dios, contrariamente a esto. Porque el ser humano quiere lo que quiere, ¿sí? Me gusta el personaje porque él quiere lo que Dios quiera, a pesar de que él quiere algo. Esa es la lucha constante de muchos seres humanos de yo quisiera esto, pero no sé si es la voluntad de Dios, ¿sí? Y ese encontronazo de tu alma contra la voluntad de Dios, la cual no la conoces, solo sabes que es buena, agradable y perfecta, es justamente es el que te lleva a poder encontrarte con el Señor. Si vos siempre pensaras que tenés la razón, ¿por qué buscarías la voluntad de Dios? Si siempre crees que lo que haces es absolutamente correcto, bueno, ¿por qué buscarías la voluntad de Dios? Y aquí es donde yo pienso, ¿verdad? Un ser humano, un hombre, una mujer que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, muchas veces tiene que estar dispuesto a que su voluntad quede por un lado. Por supuesto. Que no sea como dices en la película, un berrinche, un capricho. Un capricho. Cuando le habla a la mamá del amigo, ¿no? Exacto. Sí. Un capricho. Muchas veces queremos un capricho y estamos delante de Dios esperando que Dios conceda El capricho. el capricho. Y a veces no es ni tu capricho, es el capricho de tu papá o de tu mamá. Sí. Del hombre. Sí, Del hombre. totalmente. Pero también muchas veces no sabemos si es un capricho, porque también la Biblia nos da muy claro de seguir conforme a los deseos de nuestro corazón. Ahí tenemos otro punto de vista. Entonces, ahí es donde también, bueno, ¿esto es realmente la voluntad de Dios o no? La voluntad de Dios es una voluntad, es una línea perfecta o es más un concepto, y si nosotros obramos conforme a los preceptos de Dios y a lo que creemos que es lo correcto, ¿estamos dentro de la voluntad de Dios? ¿O es una línea a través de la cual tenemos que seguir y no me puedo hacer para ninguno de los dos lados, ¿no? Son diferentes cuestionamientos. Claro. Yo en mi experiencia personal y de acuerdo a la escritura, como el corazón es engañoso, a mí mi corazón me vive engañando y constantemente. Y te saca de la... Porque mi corazón quiere cosas que la misma palabra dice que yo no debo. Pero hay otras que van conforme a la palabra. Hay otras que sí, claro, pero son las más difíciles, ¿verdad? Porque te voy a decir, francamente, ¿por qué pecamos? ¿Por qué peca el hombre? ¿Por qué no hay justo ni siquiera uno? Nuestro eslogan. Porque el hombre siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Es muy sencillo. No lo que Dios quiere. La tendencia natural del ser humano es hacer sus caprichos. Por eso la palabra dice, el corazón es engañoso. Esa parte es de mucho cuidado. Sí, el corazón o la mente, que es la más vulnerable. Que al final de cuentas ese es el corazón y mente dentro de la escritura bíblica en algún momento es lo mismo, ¿verdad? Claro. Sí, entonces muchas veces yo me veo confrontado contra lo que yo quiero y pienso y siento. Es que esto debería ser. Pero voy a la escritura
Y la escritura dice, no, no es eso. A pesar de que tú lo quieres. Y lo puedo querer con todas las fuerzas de mi ser. Pero hacer la voluntad de Dios es no lo que yo quiera. Porque justamente Jesucristo me manda a eso, a morir. ¿Verdad? El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. O sea, y hablo todo esto porque es parte de la película, ¿verdad? Claro, lo que vemos ahí, ese drama. Ese conflicto. En donde Josué, Waffer, Gianfranco, no sé cómo te digo, estás en ese lío de querer hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo seguir los deseos de mi corazón. Seguir los deseos de tu corazón. Y creo que estamos en lo mismo, ¿no? El problema o el planteamiento es, ok, vamos a poner un ejemplo. A una mujer le gusta andar de pantalones, pero le dicen que eso es pecado. Entonces ella quiere obrar conforme a su deseo, que es ponerse pantalones, pero es un pecado de conforme a lo que ella está viviendo. Entonces, en ese caso, lógicamente está el deseo de lo que ella quiere hacer y está lo que le han mostrado que es lo incorrecto. Entonces, en una instancia así, ¿cómo es la parte de la voluntad de Dios? Es decir, si pone un pantalón, ¿está pecando en contra de Dios o no? Y ojalá los temas que nos causan ese conflicto fuera si pantalón o no. Hay temas que impactan mucho nuestra vida y sin duda alguna, no sé si ya lo dijimos ahorita, pero esa ha sido parte de la controversia de la película que pareciera desde afuera que los cristianos todos estamos de acuerdo con todo. Pero en realidad, cuando vemos por dentro, hay mucho conflicto aún entre distintas denominaciones, iglesias, entre las mismas familias, como lo muestra la película, ¿no? Estás en una familia muy unida de 4 personas, pero aún en esas 4 personas hay formas distintas de pensar. Con la controversia, ¿cómo les ha ido? Yo sé que en Guatemala se estrenó esta semana, pero esto ya tiene algunos meses que salió en México y en otros países. ¿Cómo ha recibido la gente esa controversia y toda esa conversación? Claro. Yo te puedo decir que no sé exactamente los porcentajes porque es muy difícil hacer una estadística y todo, pero sí te puedo decir que la mayoría de la gente la ha recibido increíble. En todas las presentaciones que hemos hecho, a la gente le encanta la película, salen muy conmovidos, realmente les hace pensar en muchas cosas, salen muy inspirados. Hemos tenido mucha gente que no es cristiana que ve la película. La semana pasada estábamos en Puerto Rico. Una pareja de novios llegó, no encontraron nada en el cine que les gustara. Entraron a ver la película. Una comedia. Entraron. ¿Y ustedes estaban ahí? Nosotros estábamos ahí de pura casualidad. A la salida se acercaron. Estaba Julio Román, que es el director. Él es pastor también. Y entonces estábamos platicando y ellos estaban diciendo, no, es que la película está increíble, es un humor bien limpio y nos divertimos muchísimo, nos reímos de principio a fin y al final intercambiaron números y al siguiente día le escribe y le dice, oye, nos encantaría ir a conocer una iglesia, ¿me puedes recomendar alguna? Increíble. Entonces, por ejemplo, comentarios así, pero también ha habido gente que no está de acuerdo con la manera en la que manejamos el temática. La película tiene su lado controversial, lógicamente. Bueno, cualquier cosa. Hace unas semanas estrenamos The Chosen, que para mí no debería existir controversia alguna. Y bueno, también yo vieron comentarios, ¿no? De gente que no, esto, claro. Lo otro. O sea, siempre hay algo. No somos un pueblo como creyentes, somos un pueblo muy diverso. Y nuestra diversidad es básicamente nuestras diferentes interpretaciones de ciertos principios o ciertos que nos hacen ser diferentes y entonces no estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Entonces digo, es lógico. Ha habido también gente que no le ha gustado la película en ese aspecto, ¿no? Claro, no. Y a mí me gustó. Por eso te digo, yo empecé diciendo me gustó, me reí, sentí emociones, o sea, de verdad, bien hecho. O sea, yo los felicito por excelente trabajo. Gracias. Estamos esperando la 2. El regreso de Waffer. El regreso de Waffer 2. No, Gianfranco, un papel de pastor muy bueno, o sea, bien desempeñado, casi me convierto en el... el llamado. En el llamado. No, muy buen papel, de verdad. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué aprendiste de esto? O sea, de esta experiencia, del mensaje que la película transmite, ¿qué te dejó a vos?
Yo creo que te puedo responder esa pregunta haciéndote otra. A ver. ¿Cómo lo sentiste a Josué en el púlpito predicando? Al final, de verdad, lo pude ver muy honesto, muy de corazón. Eso me pareció al final. Eso es justamente lo que me pasó. Yo, estudiando la letra desde un actor que estudia sus líneas, recibí el mensaje, estudiándolo. Y estando en mi casa solo a la noche, cansado de todo el trabajo que estábamos haciendo, porque veníamos grabando jornadas muy largas, me puse a llorar. Llorando solo en mi casa. Yo no paraba de llorar. Parecía un niño llorando. Porque recibí la palabra. Entonces, siento que el personaje de Josué me dejó todo esto, toda esta transformación, todo este crecimiento espiritual, el sentirme cada vez más cerca de Dios. Entonces, no solo fue algo que le agradezco a Dios y me siento bendecido por lo que fue el trabajo en cuanto a lo profesional, si se quiere, sino en lo personal y en lo espiritual. Y si fuera poco, esta película yo la vi decenas de veces, pero decenas de veces, claro. Entre una cosa y otra, presentaciones, avant premier, proyecciones, ir a acompañar a la familia, ir a acompañar a otro grupo de amigos. Y escuché tantas veces este mensaje que Dios me dejó en claro como diciendo, a ver, este mensaje es para ti. Y para que no se te olvide, te voy a poner a verla 100 veces. 3,800. Entonces, digo, es muy difícil entender la forma en la que Dios obra, porque no es prácticamente utópico, es imposible. Porque nosotros como hombre entendemos y percibimos solamente el accionar del hombre. Lo que sí es maravilloso y es sorprendente es poder identificar cuando Dios está obrando en nuestras vidas y lo que nos quiere mostrar. No entendemos el por qué ni el cómo, pero sí el para qué. Porque sabemos cuando las cosas que nos suceden son para algo. ¿Para qué me está pasando esto? No es por qué a mí me está pasando. No, es para qué me está pasando. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué Dios me quiere mostrar? ¿No? Y bueno, eso. Este personaje me acercó muchísimo más. Me despertó también esas ganas de... Si bien obviamente sí, uno todos los días intenta ser una mejor persona, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor amigo, ¿no? Y hacer justamente esto, ¿no? El mensaje central, amar a nuestro prójimo, es muy difícil. Es muy difícil porque estamos... Decímelo a mí. Es que estamos tan enfocados en lo que queremos nosotros y obviamente muchas veces no se va a alinear con los deseos de otras personas o con las intenciones de otras personas. Y aún así, Dios nos muestra que tenemos que aprender a amarlos y respetarlos. Aún así, no estamos de acuerdo. Y es, creo que, el desafío más grande. Y bueno, creo que el poder tener esta película, ¿no? O sea, para quienes nos están escuchando y no la vieron, ya la van a entender, ya van a entender de lo que estamos hablando aquí en esta mesa cuando vean la película. Claro. Porque los invita a una mejor calidad de relación. No solo con Dios, sino con todos nuestros semejantes, con el prójimo, que es en realidad donde tenemos que obrar, porque estamos aquí. Y donde estamos es donde tenemos que obrar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto para mí fue un regalo. Si tengo que darle un término, fue un regalo divino. Y tú obviamente nos contaste y conocemos a Arturo, son cristianos desde hace muchos años, pero no todo el elenco de la película es cristiano. No sé si es 50-50 o 70-30. No los eligieron por ser cristianos, los eligieron por su calidad de actores profesionales, etc.
Y este mensaje que nos contás, Gianfranco, ¿cómo fue para las personas del elenco y de la producción que no eran cristianas? ¿Pudieron ellos, ustedes detectaron, digamos, esa oportunidad de ellos recibir también este mensaje? Claro, digo, definitivamente. Creo que el impacto más grande que hubo en todos fue, aparte del mensaje de la película en sí, pero fue el trato hacia ellos y hacia todo mundo durante la filmación. Y te lo comento porque fue lo que todos comentaban, ¿no? Normalmente el medio del cine, el medio del... O sea, este mundo... Es muy hostil. Es muy hostil. Todos son mentadas de madre, todos son insultos, la manera en la que se tratan son gritos. Y nuestra manera de trabajo, tanto de Julio como la mía, no es así. Es un ambiente de respeto, es un ambiente... O sea, a nadie se le insulta, ni mucho menos. Y claro, nosotros siempre antes de comenzar orábamos, porque es parte de lo que hacemos. Todo el mundo tenía la libertad de estar o no estar, aunque la mayoría siempre estaban, inclusive casi como nos lo pedían porque les gustaba. Y ese fue quizás uno de los impactos más grandes que hay y que hasta la fecha comentan, porque cuando los entrevistan y les preguntan, eso es lo que comentan. Y por otro lado también oíamos, o sea, yo oí comentarios como que, wow, ahora por fin entiendo por qué los cristianos son como son. Por ejemplo, que era también una de las cosas que queríamos hacer desde que la estábamos escribiendo, poder mostrar a los cristianos, y claro, cristianos, hay una diversidad tan grande que es imposible, ¿no? Es como decir guatemalteco, o sea, pero por lo menos que la gente entendiera el sentir de una persona de querer hacer la voluntad de Dios, de querer agradarlo, de querer vivir una vida correcta y las cosas a las que se enfrenta y los errores que comete. Y eso para ellos les encantó. Además la historia les encantó desde el día que leímos el guión. Sí, siento que también desde ahí es donde Dios pone su semilla, ¿no? Desde el lado de, si a mí en esta producción que es para Dios, que es hecha por cristianos, para todo el mundo, no solo para cristianos, ¿no? Me tratan como me tratan y ven realmente el amor de Dios mediante los cristianos, en la forma como los tratan y cómo se sienten ellos. Eso es algo que uno nunca se olvida. Uno se puede olvidar un rostro, se puede olvidar un nombre, pero nunca vas a olvidar cómo te tratan. Jamás. Y eso es lo que invita de una forma amena y respetuosa a tener una relación con Dios. Claro. Yo siento que uno de los problemas más grandes que la gente tiene hacia los cristianos es que nos ven como gente que los quiere llegar a convertir y a cambiar, que es lo único que nos importa. No nos importa su vida, no nos importa no nos importa una relación con ellos. Lo único que nos importa es convertirlos y predicarles. Y cuando haces las cosas de otra manera, cuando realmente te preocupas por la gente, cuando realmente los amas, que es el mensaje central de la película, entonces cambia. Entonces la gente está dispuesta a escuchar, la gente quiere preguntar. Pero si no, nada más saben que eres cristiano. Uy, no, ni le preguntes nada porque te va a tirar un chorro, te va a predicar, te va a tener ahí sentado, te va a invitar a la iglesia, no te va a soltar. Ahí va a estar sobre de ti hasta que te conviertas. Una vez que te conviertas, entonces ya, no más. Y te convertís y se olvida de vos. Ya no tienes el mismo valor, ¿no? Exactamente. Y lo mismo, no es todo mundo, no podemos generalizar. Claro. No todo mundo es así todo, pero sí existe esta cultura, ¿no? Con el cine es lo mismo. No. Las películas cristianas, no me choca porque todo lo único que hacen es quererme convertir. Ya sé cómo va a acabar. Al final va a haber ahí alguien que va a estar convirtiendo, que va a decir que estoy mal, que necesito arrepentirme, que necesito... Entonces, o sea, la gente, ese es el concepto que tiene. Y por eso nosotros de la fe es tan distinto. Nosotros de la fe yo quería hacer algo que tuviera el mensaje, que lógicamente mostrara, pero que fuera la esencia del mensaje de Dios. El amor incondicional. Ese amor que no está nada, o sea, no está para convertirte, no está para ir nada más para cambiarte, para que, y ya te convertiste. Entonces mira, esto de ahora en adelante, esto es lo que tienes que hacer. Y esto lo tienes que dejar de hacer. Exacto.
No, es simplemente mostrar ese amor, mostrar esa aceptación y dejar que Dios haga la obra. Porque al final del día es Dios el que nos cambia. Sí, no somos nosotros. Así es. Si nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder cambiar A los alguien demás? más? ¿No? Y hay una creencia sobre esto también, porque si pensamos en producciones de cine cristiano, ¿no? Dejando de lado este tipo de género tan innovador que ahora Canción Films acaba de hacer y está gustando tanto como nosotros los de la fe, por lo general son temáticas de drama, de tristeza, de milagros y de todo. Es como muy predecible, ¿no? Lo que algunas personas que no están acostumbradas a este tipo de cine muchas veces no quieren sentir que van a ver una película para que los estén evangelizando, ¿no? Ahora, del lado de los artistas y actores, muchas veces pasa que no quieren participar de una película cristiana. Voy a citar un caso sin dar el nombre, obviamente, por una cuestión de privacidad, y una actriz a la cual yo le dije, tendrías que audicionar. La verdad es que la producción es increíble. Ya trabajé con ellos. Van a hacer una película increíble. Y ¿por qué no? No, es que película cristiana no es. Y una actriz que le va increíble en México. Es muy famosa, es muy conocida y está trabajando mucho. Bueno, me dijo de que no, que muchas gracias, pero no. Bueno, la respeté sin problema, ¿no? Yo te ofrecí. Tiempo después, 2 años después, estrenamos, ¿no? De hacerla. A los 2 años, vio la película. ¿Y qué crees que me dijo? Ay, Gianfranco, me hubiera encantado hacer esta película. Me hubiera encantado porque me encantó la película, me emocioné, lloré, recibí un mensaje que... Y tienen razón, lo que están hablando es... Y no soy cristiana, me dice, pero esto le pasa a todos, no solo a los cristianos, y no solo... Y dice, me hubiera encantado hacer esa película. Entonces, ahí te das cuenta que ya el cine o la propuesta de lo que también se busca con las producciones actuales es también encontrar un canal o una entrada a que el cine también empiece a llegar a otras personas, también el cine cristiano, ¿no? Y que lo logre, porque por eso me dio esta opinión. Sí, yo, digamos, por lo que he visto del cine cristiano, a mí me encantaría más que vieran... Yo he visto muchas películas cristianas y me encantan, pero para mí sería más fácil mostrarles nosotros los de la fe que tal vez otra de las películas, porque yo sé que las otras películas van a ser una carga muy grande para ellos como un medio evangelístico o la primera vez que vean una película cristiana. Claro. Pero esta se van a reír, se van a divertir. De repente van a decir, mira, y de ver a los cristianos así son. Algunos sí, algunos no. Y nos va a permitir tener estas conversaciones, ¿no? Que al final eso es lo que buscamos. Sí, totalmente. La conversación está muy buena, ustedes, pero tenemos que ir aterrizando en algo. Yo quiero transmitir un mensaje que recibí de la película y me gustó. Es donde yo hice clic con lo que es Bad Boys. En un momento dicen, no importa si cometes errores, igual Dios te seguirá amando. O sea, eso es lo que nosotros le decimos a los Bad Boys. O sea, no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántos errores cometas, igual a través de Jesucristo vas a encontrar el amor del Padre. Entonces, me engancho por eso. O sea, creo que transmite ese mensaje, lo dicen más de una vez, queda claro y eso me gustó, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo invito a los que nos están oyendo, en donde nos estén oyendo, porque ya no solo nos oyen en Guatemala, hasta nos oyen en España. que vean la película, de verdad, con un criterio amplio, como le dije a mi familia con The Chosen, el 80% de lo que está ahí no está en la Biblia, pero tratan de transmitir un mensaje de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Al final aterriza en lo que la Biblia dice. Entonces acá igual, ¿verdad? No, que a quien vaya a ver la película no es que pretenda ver una escena totalmente perfecta de personas perfectas. No, va a haber cosas de la gente real que está batallando hoy y son cristianos y el Señor les está amando. Y yo pues por eso invito a gente que la vea con ese criterio y con ese apertura, deseo, ¿no? Sí, y apertura y el Señor se encargará de
aquellas personas que no son cristianas, de repente esto les llama la atención para poderse acercar como la historia que ustedes nos contaron. Así es. Carlos. Antes de que se despidan, yo les quiero dar las gracias no solo por haber venido, sino que por la película que produjeron, en la que actuaste. Realmente creo que como medio evangelístico va a ser un gran trabajo. Yo la voy a utilizar. Voy a llevar gente al cine para que la vea y para que podamos platicar de esto. Y espero que después la película esté, no sé si va a estar en streaming o a la venta en DVD. ¿Te acuerdas de los DVDs? No. Sí. Todavía Está muy niño, no se acuerda. Él es todo streaming. Pero gracias por lo que han logrado con la película. Espero que no sea la última vez que los veamos en un proyecto de ese tipo, porque cada vez son más necesarios. Así que muchas gracias y no sé si algunas últimas palabras, Gianfranco y Arturo, para cerrar hoy. Claro, no, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir con toda la audiencia de Bad Boys. Nosotros estamos súper apasionados con el mensaje de esta película. Nos encanta no solamente el ser innovadores, el traer una película con una estructura diferente, con un mensaje diferente, pero sí ese mensaje de amor y de aceptación hacia el prójimo y hacia Dios, ¿no? Como tú lo comentabas, ¿no? Ese amor incondicional de Dios, que es la base de lo que nos lleva a acercarnos a Dios y también de acercarnos al prójimo y amarlo y respetarlo. Así que muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Genial, Gianfranco. Creo que con lo agradable que ha sido este podcast, no hay mucho más que se pueda agregar, ¿no? Creo que se queda claro, y haciendo también un poco hincapié en esto que dice Arturo, agradecerles a ustedes por este espacio, a todos los oyentes y todos los seguidores de Bad Boys. Ha sido un placer. Invitarlos a todos que vayan al cine, que no solo vayan y la vean, sino que también pasen la voz, porque es un compromiso también como hermanos el apoyar a la película para que siga estando en los cines y que cada vez haya más de este contenido con este valor y estos mensajes en las salas de cine. Muchas gracias. Genial, A gracias. ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Bye.